Probad y ved. Historia de hoy, salvo por un principio. 26 de diciembre de 1999. Edison, un pastor adventista de Trujillo, Perú, estaba preocupado por la hora, porque se habían despertado tarde, después de empacar en la noche anterior. La familia Choque estaba emocionada por viajar de vacaciones hasta Lima, la capital del país. ¡Rápido, rápido! Debemos salir inmediatamente. El autobús saldrá a las 7 de la mañana y no nos esperará, dijo Edison. Debido a que la estación de autobuses estaba a solo 3 kilómetros y el taxi ya los esperaba en la puerta, parecía que no lo lograrían. Pero justo cuando salían por la puerta, Mercy, su hija de 5 años, preguntó: ¿Y nuestro culto familiar? ¿No lo haremos hoy? Bueno, dijo Edison, mirando a Ruth, su esposa, haremos nuestro culto en el camino dentro del autobús mientras estemos viajando. Pero Mercy insistió: has dicho muchas veces que nunca deberíamos salir de esta casa sin hacer el culto familiar. Los padres se miraron y decidieron que era más importante mantener el principio de Dios primero que sus planes de vacaciones. Entonces, rápidamente les leyeron la lección de la escuela sabática a Mercy y Kevin, su otro hijo. Luego se apresuraron a la estación de autobuses solo para darse cuenta que el autobús ya se había ido. Todos los ojos se volvieron entonces hacia Mercy, porque los pasajes no eran reembolsables y el próximo autobús no saldría hasta dentro de 4 horas. Más tarde se sorprendieron al saber que el mismo autobús que habían perdido se había estrellado contra un camión y los 16 ocupantes murieron en el acto. La familia Choque lloró por las vidas perdidas en el accidente y por sus familias, pero al mismo tiempo también se sintieron aliviados. El principio de Dios primero salvó sus vidas. Edison y Ruth ahora trabajan en la oficina de la División Sudamericana en Brasil. Mercy es la esposa de un pastor y Kevin es pastor. Ambos también viven en Brasil. Mientras adoramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas regulares, renueve ahora su decisión de ponerlo a Él en primer lugar en todos los aspectos de su vida. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos de la Maco, muy feliz sábado para cada uno de ustedes que seguramente están allí en alguna de las provincias de la querida Mendoza, San Juan, de allí de La Rioja, de San Luis, y están conectados en este momento porque por alguna razón todavía
no has podido llegar hasta el templo o incluso puede ser que estés en cualquier otra provincia del país, en otro lugar del mundo, y estás mirando esta transmisión de YouTube. Puede ser que fuiste a la iglesia el sábado, pero también estás participando en esto que es adoración online. Yo agradezco la invitación al pastor Marcelo Coronel, de todo el equipo, para poder acompañarlos en este sábado a la mañana con una meditación, con un tema también de la palabra de Dios, en el cual podamos reflexionar juntos. Así que, bueno, una alegría de que podamos estar juntos, ahí vos en tu hogar, yo aquí también en el mío, y poder orar y meditar juntos. Te invito a que oremos antes de abrir la palabra de Dios en este sábado. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por la posibilidad de adorar juntos. Gracias por el sábado, gracias porque nos das tus bendiciones, tu amor, en tantas formas, y querido Padre, también nos das tu palabra. Gracias por conocer tu verdad, tu pueblo, por estar gozándonos en la bendita esperanza de que un día vas a volver pronto a buscarnos. Acompáñanos también en este momento, que al abrir tu palabra, el mensaje del Espíritu Santo revelado, inspirado en tu palabra, pueda llegar también a nuestros corazones y también podamos reaccionar, ponerlo en práctica. Te lo pedimos humildemente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir juntos la palabra de Dios. Si tienes una Biblia por ahí cerca en tu hogar, te invito a que la busques, así podamos compartir y leer juntos. En esta oportunidad quiero que leamos, te propongo que leamos uno de los pasajes de la Biblia que más me gusta, y se trata de aquel que fue registrado como una parábola, y lo encontramos en Lucas 15. Lucas 15 relata varias parábolas. En primer lugar, comienza hablando de una moneda que se perdió, se extravió en la casa de una señora. Ella la buscó por todas partes hasta que la encontró, y la Biblia dice que hizo una fiesta con sus amigas para alegrarse, agradecer porque había encontrado esa moneda que sin duda que tenía mucho valor. Pero luego también encontramos la parábola de la oveja perdida. Aquella ovejita que se perdió, y aunque el pastor tenía otras ovejas en su redil, había una que no la podía encontrar, y cuando la encontró también la Biblia dice que es similar a una persona que estaba perdida, pero que luego al ser encontrada hay fiesta, dice Jesús, en el cielo, y los ángeles están contentos, el Señor está contento porque una persona nuevamente ha sido encontrada. Ahora, en el caso de estas dos parábolas, como sabemos, representan a las personas que, en primer lugar, en el caso de la moneda, están perdidas, pero no tienen posibilidad de volver solas a casa, a menos que alguien las busque. En el caso, ni siquiera saben que están perdidas de pronto, pero en el caso de la oveja perdida, la oveja sí se da cuenta que está perdida. El problema es que no sabe cómo volver a casa. Tiene que el pastor ir a buscarla. Ahora, encontramos a continuación, en Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11 de la Biblia, encontramos la parábola conocida. Alguien le puso este título, obviamente este título no está en el original, en la parábola del hijo pródigo, y de pronto, si uno ve diferentes versiones, encontrará mayormente este título, pero hay otros pasajes. Y aunque pródigo es una palabra que ya no la usamos mucho en el castellano, la palabra pródigo significa alguien que gasta, ¿no? Que gasta de más. Cuando una persona, por ejemplo, habla muchísimo para explicar algo, se puede decir que es una persona que es pródiga en explicaciones, porque abunda en palabras, prodiga palabras para explicar algo. En este caso tenemos al hijo que fue pródigo. ¿Pródigo por qué? Y pródigo porque la Biblia dice que se gastó todo lo que tenía. Y te invito a que lo leamos porque realmente es maravilloso. Lo hemos leído, seguramente ya conoces este texto, esta historia, pero personalmente no deja de emocionarme, de conmoverme cada vez que leo este texto, porque de alguna manera es la síntesis de la persona humana, es la síntesis del hombre, del ser humano, cómo se perdió,
y sin embargo cómo Dios siempre lo busca. Leamos, miren, Lucas capítulo 15, versículo 11, dice la Biblia: también dijo, se refiere a Jesús, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El versículo 14 nos dice que cuando el pródigo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y claro, comenzó a faltarle. El versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda y para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos, ¿no? De las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. De paso, allí en Mendoza he visto muchas veces en los algarrobos y a la orilla de la ruta se encuentran esas algarrobas, y eso era lo que el hijo pródigo quería comer. En algunas provincias de Argentina, recuerdo en Santiago del Estero, se hace harina de algarroba y hay alimentos ricos de algarroba. El problema es que estas algarrobas estaban allí, era la comida de los cerdos, no estaban ricamente preparados como las conocemos nosotros. Así que cuando el hijo pródigo tuvo hambre y envidiaba a estos animalitos, a los cerdos, dice la palabra de Dios que deseaba llenar su vientre, deseaba alimentarse, pero nadie le daba. Y ahora, versículo clave, el versículo 17 de la palabra de Dios dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. A mí me parece que este es un texto clave en la historia, porque es el momento donde el hijo pródigo reacciona, vuelve en sí. Cuando él se da cuenta que ha perdido todo, cuando se da cuenta que ya no tiene recursos para hacer frente ni siquiera a su propio hambre, entonces es allí que él vuelve en sí. Ahora se da cuenta de la situación. Y esta es una situación que de alguna manera las personas que por cualquier razón no están en sí, una persona alcoholizada, una persona que está bajo los efectos narcóticos de una droga o algún estimulante, no está en sí, tiene la mente embotada, no puede reaccionar, no puede pensar como una persona que está en sus cabales, porque tiene de alguna manera sus facultades mentales alteradas. Entonces, esto equivale evidentemente a que hay situaciones en la vida donde uno toma decisiones y una decisión continúa y lleva a otra, de manera que uno va cometiendo un error y para subsanar un error comete otro error y otro, y cuando ya es aparentemente demasiado tarde, empezamos a darnos cuenta de los errores que hemos cometido. Y hay algún momento donde volvemos en sí y decimos: pero ¿por qué hemos hecho esto? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la cual estoy en esta situación? Bueno, y es en ese momento donde podemos tomar una decisión para bien o para mal. O continuamos en la misma decisión y situación, o bien cambiamos. Es muy interesante lo que ocurre aquí con el pródigo, ¿no? Porque fue cometiendo un error tras otro. En primer lugar, pensó el pródigo que fuera de la casa del padre, él iba a estar en una mejor situación, iba a disfrutar más de la vida, iba a ser más feliz, y que quizás estaba impedido y el padre no le daba libertad, y que solamente había prohibiciones en casa del padre. Bueno, todas esas cosas quizás pasaron por la mente de aquel muchacho. Y él pensó que en el mundo él iba a ser libre, él pensó que allá afuera la gente vivía feliz, y no se daba cuenta que en realidad
el lugar donde él más feliz fue y era e iba a ser en el futuro, en la casa del Padre. Y él pensó que gastando los bienes, la herencia del Padre, como dice la Biblia allí, perdidamente, quizás con amigos, quizás se aprovecharon de él, quizás con mujeres, quizás con diferentes placeres, y con alcohol, y quizás con tantas cosas, ¿no? Él pensó que iba a encontrar la felicidad en cada una de esas cosas, pero la felicidad no estaba, y la felicidad estaba allí en la casa del Padre. Y hay muchas veces que en la vida cristiana nos ocurre así, y muchos cristianos, más de una vez, en algunos casos, nos alejamos del Señor. En la iglesia actualmente, seguramente allí en la iglesia donde tú te congregas, o conoces incluso de otros lugares, donde en los registros de la secretaría de la iglesia hay muchas personas, hay muchos miembros, hay muchos nombres, pero cuando uno asiste a la iglesia, en cualquiera de las reuniones, nunca van a estar todas esas personas. Ocurre a veces que participamos de un bautismo y se bautiza una familia completa y más personas, y en algunos casos a veces pasa un tiempo y esas personas no la vemos más. Son como pródigos que encontraron felicidad en la casa del Padre, en la casa de Dios, en la iglesia, pero por cualquier razón varían los motivos, ¿no? A veces son situaciones interpersonales, a veces no son bien recibidos, ¿no? O la iglesia no supo amarlos y demostrarles el cariño a ellos. A veces no, la iglesia hizo todo por ellos, pero de alguna manera y por cualquier razón ellos decidieron alejarse. La parábola del sembrador muestra también varias situaciones donde las personas también se alejan de Dios, a veces porque no entendieron bien, dice el primer punto de la parábola del sembrador. Cuando una persona no entiende bien el mensaje de la palabra de Dios, pues ocurre eso, dice la Biblia, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque la persona nunca comprendió del todo la palabra de Dios. Pero también puede ser otras situaciones, pruebas, situaciones conflictivas, por ejemplo, el trabajo puede ser, y cuando a veces está esa disyuntiva entre si continúo con mi trabajo y como me piden continuar trabajando el sábado, o soy fiel a Dios, y uno a veces piensa, si dejo de trabajar en sábado me quedo sin el pan y no voy a poder sostener mi familia. Bueno, es una prueba, claro, sí. Sabemos que siempre Dios responde, pero a veces en el inicio de la vida cristiana, en la debilidad, de pronto está comenzando la fe, uno no tiene esa fe fuerte como para no siempre, ¿no? Para poder decidir lo correcto. Y también dice la palabra del sembrador, hay otras situaciones como las tentaciones. Fue el caso del hijo pródigo, que por las tentaciones él pensó, ¿no es cierto?, vio como que fuera de la casa del Padre era el paraíso, cuando en realidad era el infierno mismo, ¿no? Era el hambre, era la necesidad, era el frío, era la suciedad de estar junto a los cerdos, era el sentirse solo, el no sentirse apreciado, no era valorado por sus patrones, no le pagaban lo que le correspondía, ni siquiera le querían dar de comer. Y es finalmente lo que hace el enemigo de Dios cuando nos alejamos de él, ¿no? El diablo primero nos pinta un paisaje maravilloso de todas las cosas hermosas que aparentemente hay fuera de la iglesia, hay fuera de la casa del Padre. Y nos pinta esos paraísos, así como se lo pintó a Jesús, ¿no? En el desierto, en las tentaciones. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, y demás. Y a veces pensamos que realmente es así. Pero cuando estamos allá, cuando nos alejamos, cuando el pródigo estaba en la provincia apartada, lejos de la casa del Padre, se encuentra de que no era nada así. Todo lo que Satanás le había prometido era mentira. Al igual que lo que le ocurrió a Adán y a Eva, ¿no? Ese fruto agradable a los ojos, para alcanzar sabiduría, el fruto del conocimiento del bien y del mal, no era tan agradable. En realidad los separaba de Dios, los iba a hacer sentir vergüenza, los iba a hacer sentir desnudos, lejos del Padre. Y el pecado es así, nunca no es atractivo. Las tentaciones son atractivas,
porque si no, no serían tentaciones. Y sin embargo, cuando ya estamos en la provincia apartada, ahí viene el momento en que nos damos cuenta de lo lejos que estamos del Padre. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero decirte en el nombre del Señor, si te has apartado, si te has ido de alguna forma lejos de la casa del Padre y sentís en tu corazón, quizás a partir de esto que estás escuchando en este momento, de este tema, estás sintiendo que el Espíritu Santo está llamando a tu corazón para volver a la casa de papá, donde vas a encontrar abrigo, donde vas a encontrar alimento, donde vas a encontrar contención, donde vas a encontrar el abrazo, entonces no dejes pasar la oportunidad. Tienes que decir lo mismo que dijo aquel hijo pródigo. Me levantaré, dice el versículo 18 de Lucas 15, e iré, me levantaré, iré. Primero hay un pensamiento. Todo ocurre primero con un pensamiento, pero luego dice el versículo 18 que él dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese fue el pensamiento, un pensamiento de confesión. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, contra el Padre. Y el versículo 20 nos dice que eso no quedó en un pensamiento, no quedó en una buena intención, en un deseo lindo, de algo que voy a hacer algún día, más adelante, cuando me jubile, el mes que viene, a fin de año, en la primavera. No, él dice, me levantaré, y acto seguido dice, y levantándose, vino a su padre. Así que, mi querido hermano, levántate en este momento. Este es el momento para que tomes una decisión, una reacción, y lo antes posible vuelvas a Dios. Lo antes posible vuelvas al Padre, porque el Padre siempre te está esperando. Y puede ser que en la iglesia alguien no te haya valorado, puede ser que en la iglesia alguien te haya dicho algo mal, alguien haya hablado mal de ti, pero somos seres humanos y nosotros somos los hermanos. Los hermanos somos pecadores, pero hay un Padre que no es pecador, hay un Padre que te ama, hay un Padre que dio a su Hijo único para que todo aquel o aquella persona que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira si nos ama el Padre que dio a Jesús para morir por nosotros. Puede ser que en la iglesia no te valoren, puede ser que tu casa no te valore, puede ser que un ser humano te subestime, pero el Padre no te subestima. El Padre siempre te va a esperar con los brazos abiertos, porque dice el versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia, dice la Biblia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El Padre corre. En la Biblia no vamos a encontrar muchos adultos que estén corriendo. El correr en la Biblia es algo que hacen los jóvenes. Y uno no ve mucha gente actualmente, ¿no? Gente grande andar corriendo. Pero los niños no tienen problemas, no tienen prejuicios. El correr es algo normal, ellos son felices corriendo. Pero la Biblia dice acá que el mismo Padre corrió. No el pródigo, el Padre. Así que yo voy a cambiarme, voy a tomar el atrevimiento de cambiarle el subtítulo a esta parábola que los traductores le colocaron. La parábola dice el hijo pródigo, pues yo ahora quiero decir el padre pródigo, porque pródigo no es sinónimo de perdido, pródigo es sinónimo de gastar mucho, y acá el padre gasta mucho, porque acá el padre gasta amor. El padre es un pródigo en dar amor, no tiene ningún problema en brindarse y en dar todo, ¿no? El hijo pródigo había repartido todo lo que tenía, había desperdiciado todo lo que tenía. Y aquí el Padre da todo el amor que tiene. Y ese Padre que es pródigo en amar, entonces ahora corre, abraza y besa a su hijo. No le importa el olor, no le importa la suciedad. Se quita su propia vestimenta, se quita su manto y se lo coloca para que allí desde la casa, los siervos, la gente que está en la casa, no vea que su hijo tiene la ropa sucia, rota, y él le pone su propio manto y le pone un anillo también. Y manda a hacer una fiesta. La Biblia nos dice aquí que el hijo le empezó a decir aquello que había pensado. Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que le dice aquel muchacho, ya no soy digno. Le confiesa su pecado. Claro, la Biblia dice que él también tenía pensado decirle, trátame como a uno de tus jornaleros, o sea, contrátame como un empleado. Vengo, en realidad, te pido perdón, pero vengo a buscar trabajo, porque no merezco ser tu hijo. Ahora, por lo menos quiero ser un empleado tuyo. Solo que el padre no le deja llegar hasta esa parte, porque cuando el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ahí el padre ya lo abraza y ya no lo deja hablar más, y no le permite llegar a la frase de pedirle que sea un empleado. Ahora el padre mismo lo recibe como un hijo y envía a hacer fiesta, a matar el becerro gordo para hacer una gran fiesta allí en la casa. Después conocemos la historia, que el hermano en realidad no lo estaba esperando. Al contrario, el hermano se puso como envidioso, como diciendo, pensar que yo siempre estuve aquí en la casa, ¿no es cierto? Y nunca se hizo fiesta por mí. Pero mis queridos hermanos, no debe ser nunca ese el sentimiento de aquellos que nunca se han apartado. Al contrario, cuando un hermano vuelve a la iglesia, no debemos ir a cargar para decirle todas las cosas malas que he hecho, sino al contrario, agradecer a Dios, gozarnos, abrazarnos juntos, como se espera que la familia se pueda reencontrar cuando alguien ha regresado a casa. Y ese es el pensamiento de la palabra de Dios, y eso es también lo que necesitamos hacer como iglesia de Dios. No solamente tener un corazón receptivo, orar por aquellos hermanos que se han alejado, sino también estar dispuestos a que cuando regresan a casa, cuando vuelven, abrazarlos, amarlos, hacerles sentir que son bienvenidos y que aunque se hayan ido hace mucho, hace poco, siempre este será un lugar donde ellos podrán volver, un lugar de refugio, una casa donde encontrarán lo que allí afuera, lo que allí en el mundo no hay. Ojalá también, querido hermano o hermana que estás allí, que puedas sentir esto, que puedas sentir el llamado de Dios, no solamente para estar en la casa del Padre, sino también para buscar a otros, para tener un corazón receptivo, para hacer una llamada por teléfono, para enviar un mensaje de WhatsApp. Podría ser también pactar una visita con aquella persona, aquel hermano o hermana que conoces, que hace mucho tiempo o poco tiempo, pero que no está viniendo a la iglesia, sea por la pandemia o antes incluso, y aunque haya tomado decisiones equivocadas, aunque de pronto ya su vida no es la de un adventista del séptimo día y de pronto cuando regrese a casa necesite un rebautismo, necesite volver a hacer un pacto nuevo con Dios porque aquel primer pacto, ya ha sido roto por el pecado, pero aún de esa manera que podamos hacer algo, que Dios mueva la iglesia allí en la Maco, de alguna manera. Puede ser estableciendo un plan de visitación, puede ser ahí reuniéndose como clases de escuela sabática, quizás planificando de la clase de escuela sabática aquellos hermanos que no están viniendo. Bueno, puede ser repartir los nombres y decir, bueno, yo voy a ir a visitar a Marta, yo voy a ir a Susana, yo voy a ir a Juan Carlos, y a ver cómo organizarnos. Puede ser por áreas, por departamentos. Allí los jóvenes de la iglesia pueden organizarse para visitar a aquellos jóvenes que no están viniendo hace un tiempo. Y seguramente, con seguridad, el Señor va a estar obrando. Seguramente Dios ya está obrando en el corazón de muchos hermanos. Hay muchos pródigos, hay muchos hijos pródigos allí que se están preguntando por qué me fui de la iglesia, por qué me aparté del Señor. Me gustaría volver, pero no me animo. ¿Qué van a pensar? De pronto me van a criticar, me van a decir algo. Bueno, hay personas que el Espíritu Santo está trabajando en su corazón y quisieran volver. Y solamente necesitan que alguien los llame, que alguien los convoque, que alguien le diga, te estamos esperando. Y a veces puede ser que ya lo hicimos, una vez, 2 veces, pero de pronto no era el momento, porque esa persona todavía no estaba allí, no había malgastado todos sus bienes, no tenía hambre.
Puede ser que a veces visitamos a una persona, le animamos y todo, pero no es el momento. Pero en algún momento la persona siente hambre de Dios. En algún momento la persona se da cuenta que es infeliz y que para ser feliz debe volver a la casa del Padre. Bueno, ese será el momento entonces, y ojalá que sea oportuno, que Dios te guíe para buscar a aquellos. En este mes de junio, en muchas iglesias del país, vamos a estar teniendo el programa de reencuentro. Vamos a tener predicaciones durante una semana, media semana. En algunos casos será un solo sábado. Pero en algún momento, en alguno de los distritos, de las iglesias, ahí seguramente ustedes ya están planificando tener un sábado de reencuentro. Lo ideal es que hayamos estado durante todos estos meses o algunas semanas antes orando por estos hermanos alejados, visitándolos, y que cuando lo invitemos ahora a la semana del reencuentro o al sábado del reencuentro, entonces, el Espíritu Santo también pueda continuar obrando en los corazones y puedan volver a la casa del Padre. Yo quiero comentarte una historia que leí en el diario La Nación hace poco, y voy a leer el nombre. Se llama esta señora Marinela Beretta. Una historia tremenda. Quizás alguno de ustedes ya la leyó o la escuchó en las noticias. Salió hace poquito tiempo atrás, que ocurrió en una ciudad de Prestino, en Italia, cercana a la ciudad de Como, donde está el famoso lago de Como en Italia, y donde allí fueron a la casa de Marinela Beretta, golpearon la puerta de la casa porque había habido una tormenta, había ramas, habían caído árboles, y entonces fueron a ver por qué la señora no limpiaba su casa. Y cuando los vecinos llegaron, vieron que la mujer no respondía. Cuando se acercaron más adentro y cuando incluso entraron a la casa, se encontraron con el cuerpo de esta señora que había fallecido. El tema no era solamente que había fallecido, sino que hacía 2 años que la persona estaba sentada en una silla momificada, porque hacía 2 años que había fallecido y nadie se había dado cuenta. 2 años de su ausencia y nadie se había dado cuenta. En Italia comenta, y es una gran preocupación, nos comenta la noticia, hay muchas personas solas, muchas personas adultos mayores que están solos, que su familia no se preocupa por ello, que sus vecinos no tienen amigos, y la gente vive muy sola y nadie se dio cuenta. Pero comentando y leyendo, voy a leer un fragmento de la noticia. Dice así la agencia AFP: la misteriosa vida invisible de Marinela detrás del portón cerrado de su casa nos deja una lección terrible. La gran tristeza no es que se dieran cuenta de su muerte, es que no se dieron cuenta que estaba viva. No es que no se hayan dado cuenta de su muerte, no se dieron cuenta de que Marinela vivía. Mis hermanos, ojalá que esto no nos ocurra nunca a nosotros. Que en la iglesia no nos olvidemos de aquellos que nos están faltando, de aquellos que son parte de la familia, fueron bautizados, fueron parte de la iglesia, pero hoy ya no están. Que no nos olvidemos, que no pasen 2 años hasta que nos demos cuenta de la ausencia, como en el caso de Marinela, sino que lo antes posible acudamos a buscarlos, a ver qué necesitan, a ver cómo podemos hacer y qué podemos hacer por ello. Y cuenta la ministra de Italia, de Ancianidad, dice: lo que le pasó a Marinela Beretta en Como, la soledad, el olvido, hiere nuestras conciencias. Una comunidad que quiere ser unida tiene el deber de recordar la vida. Noten lo que dice, ¿no? La soledad, el olvido, lo que sienten algunos hermanos. Pero también una comunidad como la iglesia, que queremos ser unidos, no podemos darnos el lujo de olvidarnos de nuestros hermanos. Debemos dejar de limitar nuestros horizontes a la esfera privada y volver a tender los lazos que nos unen. Nadie debe quedarse solo. Me encanta cómo termina esa noticia, ¿no? Nadie debe quedarse solo. Debemos extender los lazos que nos unen. Y en la iglesia, no hay iglesia en soledad. Tenemos que ir más allá de la esfera privada.
Quizás a veces en algunos lugares nos acostumbramos a, vamos el sábado a la iglesia, nos volvemos a casa y después mi vida privada, nadie sabe nada, ni los hermanos saben dónde vivimos, qué nos gusta, nada, solamente ven un rostro a veces el sábado a la mañana. Debemos ir un paso más allá. Cristianismo es unión, cristianismo es relación, es como en Hechos 2, partir el pan, comer juntos, tener también vida social con los hermanos de nuestra iglesia. Es más que ir al culto el sábado a la mañana y volvernos a casa. Ser adventista, ser cristiano, es ser parte de una familia, es no sentirnos solos, es saber que podemos contar con alguien y es saber que alguien también puede contar conmigo. Y de eso se trata el cristianismo. Y entonces yo quisiera terminar leyendo el Salmo capítulo número 84, donde el rey David escribió. El Salmo número 84 dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová», o sea, el templo. «Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán». Hay muchas personas que están sintiendo este anhelo por la casa de Dios, que quieren volver, pero no se animan. ¿Qué te parece si los invitamos? ¿Qué te parece si los buscamos? Y oramos a Dios para que el Señor los traiga y entonces podamos hacer fiesta en casa y podamos gozarnos por todos aquellos que han regresado. Y algún día entonces, cuando Cristo venga, cuando podamos estar en el cielo, haya muchos pródigos que, aunque se hayan equivocado en algún momento, el Señor los haya restaurado. Y nosotros mismos somos pródigos, todos somos pródigos, porque a todos el Señor nos rescató, nos restauró. Nadie puede creerse más que otro. Y entonces podamos gozarnos juntos en el cielo de que nunca fue demasiado tarde. Y así como es el lema de esta semana especial que tendremos muy pronto, que habrá muy pronto en muchas iglesias, se llama Feliz otra vez. Que haya muchas personas que sean felices otra vez al volver a casa del Padre. Que Dios te bendiga. Vamos a orar juntos, vamos a terminar con oración y que el Señor te acompañe en lo que queda de este sábado. Que Dios te dé un sábado hermoso con tu familia, feliz, que puedas experimentar la paz y la bendición del cielo. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque aún nosotros siendo pródigos, todos nos hemos apartado de ti en algún momento, tú nos recibes y con amor corres hacia nosotros, nos abrazas, nos besas y siempre estás dispuesto a perdonarnos. Señor, te queremos rogar por cada hermano de la Maco, cada hermano que está mirando en este momento este video y Señor, que todos podamos sentir de que tú nos amas sin importar cuán lejos o cuán apartada sea la provincia, sea el lugar, sea el pecado y el rumbo que hayamos tomado. Y querido Dios, también ayúdanos a buscar a aquellos que se han alejado de ti para que puedan sentirse bienvenidos en la iglesia nuevamente, bienvenidos en la casa del Padre. Ojalá que pronto, Señor, puedas venir a buscarnos y juntos podamos estar juntos en tu casa para morar en ella para siempre. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Padre Dios, estoy pensando en ti, ya no soy el mismo de ayer, pero sé, me reconocerás.